Bien. En el día de hoy lo que vamos a ver son las técnicas básicas de biología molecular. Para estar a tono con los momentos que vivimos, las imágenes que ustedes están viendo ahí son todas tomadas de publicaciones locales que lo que están mostrando son laboratorios en el Uruguay, ¿sí? Donde se estuvo secuenciando el genoma de SARS-CoV-2. Esto que hoy para ustedes es algo tan común, lo que vamos a ver en esta clase es un poco el desarrollo de esas técnicas hasta llegar a lo que hoy estamos haciendo. Les aviso de que es muy básico lo que veremos, pero espero que les permita luego entender algunas de las cosas más complejas que se hacen. Para analizar el ADN, tenemos, por un lado, la manipulación enzimática de esos ácidos nucleicos, por otro lado, el uso de esa capacidad de formar una doble hebra a partir de la complementariedad de bases, y entonces hablamos de la hibridación de los ácidos nucleicos. Por otro lado, la síntesis y amplificación de esos ácidos nucleicos. Es una división general, pero nada más que para poder orientarnos. En esa manipulación enzimática, lo que se utiliza son todas las enzimas que vieron y vamos a ver durante este curso. Enzimas que están asociadas a la replicación, a la transcripción y a la degradación del ADN, ¿no? Y en esas técnicas podemos manipular los genes y hasta los organismos. Y entonces hablamos de clonación, transgénesis o CRISPR. En la hibridación de los ácidos nucleicos, vamos a ver que a través de soportes sólidos podemos hibridar ADN y hablamos de blots o Southern blots, ¿no? De los nombres más conocidos. Pero también, hoy hablamos de la hibridación masiva a través de los microarrays. Por otra parte, y por último, que es de lo más conocido y hablado, está la síntesis y amplificación de esos ácidos nucleicos a través de la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? La síntesis y amplificación, que es lo que conocemos como PCR, ¿no? También podemos secuenciar ese ADN, ¿no? Y ahí hablamos de secuenciación del tipo Sanger o la secuenciación masiva, que es lo que hoy en general estamos mencionando en todos lados. De esas enzimas en biología molecular, tenemos aquellas que pueden modificar los ácidos nucleicos, como son las nucleasas, y en eso incluimos las enzimas de restricción, que las vamos a ver en un momento, aquellas enzimas que destruyen totalmente el ADN, como las DNasas, o que destruyen totalmente el ARN, como son las RNasas. Por otro lado, tenemos enzimas que son capaces de unir cadenas, ¿no?, simples de ADN, como son las ADN ligasas. Y otras enzimas que, por ejemplo, pueden agregar los grupos fosfatos, ¿tá?, en el extremo 5', como es, por ejemplo, la polinucleótida quinasa, o, por otro lado, la fosfatasa alcalina, que los quita a esos grupos, ¿no? Tenemos también aquellas eh, enzimas capaces de sintetizar ADN. Y ustedes ya las conocen bien, las ADN polimerasas, y ahí la que más se menciona es la TAC polimerasa, que se va a utilizar en la técnica de PCR, ¿no?, que es una ADN polimerasa bacteriana. La Kino, que es una que ya ni se menciona mucho, pero es otra ADN polimerasa modificada. Y después tenemos transcriptasas reversas, aquellas enzimas capaces de sintetizar una cadena de ADN a partir de una ARN, y por otro lado las ARN polimerasas, ¿no?, aquellas enzimas capaces de sintetizar un ARN a partir de un ADN como molde. Pero pasemos directamente a hablar de esta técnica, que es la reacción en cadena de la polimerasa, el PCR. ¿Cómo funciona esto? Realmente lo que hace es imitar totalmente la replicación del ADN. En la replicación del ADN, ustedes recuerdan
que necesitan un ADN polimerasa, está el ADN que va a ser replicado, necesitan nucleótidos trifosfatados para poder participar de esa reacción, y luego recuerdan de que necesitaban una serie de cebadores, lo que iban a dar lugar al fragmento de Okazaki, esos cebadores que eran de ARN, que le daban un extremo 3' libre al ADN polimerasa para poder agregar los nucleótidos. En el PCR, esos cebadores son sustituidos por unos fragmentos de ADN que tienen entre 18 y 20 y pocos pares de base, que son de ADN. ¿Por qué? Porque no necesito que sean de ARN, porque directamente tienen el mismo fin, ¿tá? Y funcionarían de la misma forma que sucede en una célula. Pero al ser de ADN me evito el problema de estar sustituyéndolo por una secuencia de ADN. Así que directamente parto hacia estos fragmentos de ADN. ¿No? Entonces, para poder realizar esta reacción, lo que necesito es que las doble hebras se desnaturalicen y permita que estos cebadores se ubiquen en su lugar, ¿no? El logro de esta técnica fue pensar cómo lograr esa separación. Y eso lo hace a través de calentar esa reacción, calentarla hasta 95 grados, de forma en que se desnaturaliza todo el ADN, ¿no? Y luego lo deja enfriar. ¿Para qué? Para que esos cebadores, que son unos fragmentos pequeños, tengan la oportunidad de encontrar la secuencia complementaria. Y aquí es la parte importante. Estos cebadores, ¿no?, son la forma en que yo tengo de controlar qué es lo que quiero amplificar. En vez de, como en la naturaleza, como en una célula normal, yo amplifico, o sea, replico todo el genoma, a través de estos cebadores, yo lo que estoy haciendo es controlar el segmento que quiero que se amplifique, ¿no? Lo que tengo que hacer es elegir unos cebadores que sean complementarios a la región que yo quiero amplificar. Y eso es lo que les está mostrando en este esquema. Estos cebadores se unen a una región, ¿no?, y no otra, ¿no?, solamente a esta región, y permiten que luego la ADN polimerasa, ¿no?, una vez que están unidos estos cebadores a su región, ¿no?, a su región complementaria, digo, la ADN polimerasa comienza a agregar nucleótidos. Y eso es lo que comienza a hacer. Como les dije, ustedes calientan, lo dejan enfriar para que estos cebadores encuentren su región complementaria y luego la ADN polimerasa comienza a agregar los nucleótidos. Lo bueno de esto es que yo puedo hacer es que esto sea cíclico. Y entonces, una vez que dejé pasar un tiempo para que la ADN polimerasa actuara, vuelvo a calentar, ¿no?, y entonces desnaturalizo todo el ADN en esa reacción, entre ellos las nuevas secuencias que generé. Y entonces los cebadores ahora que los pone en este esquema de diferente color, pero siguen siendo los mismos, ¿tá?, se van a unir a la región complementaria, ¿tá?, no solamente del ADN original, sino también de ese nuevo ADN que se está generando. Y si ustedes se fijan, ¿tá?, ese ciclo se vuelve a repetir, y en un momento lo que empiezo a obtener son fragmentos, ¿tá?, que tienen exactamente el tamaño que yo estoy deseando, ¿tá? Y estos fragmentos, a lo largo de repetir este ciclo una y otra vez, acá ven que dicen 20 o 30 ciclos, en general hacemos 35 ciclos, ¿tá?, una y otra vez, estos fragmentos comienzan a crecer en forma exponencial, ¿tá? Fíjense en que parto de una copia y en el primer ciclo logro 2, pero ya en el tercer ciclo logro 4 copias. En el cuarto ciclo
obtengo, perdón, en el tercer ciclo ya tengo 8 copias. ¿tá? Cuando ya estoy en el ciclo 35, tengo miles de millones de copias a partir de un solo ADN. ¿tá? O sea, me da una enorme cantidad de copias y todas tienen el mismo tamaño, que van desde donde me lo indican estos cebadores. ¿Mm? Para mostrarlo un poco, quizás más gráfico, pero más realista, lo que sucede es, tengo esta máquina, que es el termociclador, en donde en un tubito tengo todo lo necesario para esta reacción, y lo que hago es lo caliento a 94 grados, se desnaturaliza el ADN, ¿ah? Es lo que sucede acá, dejo enfriarse, le da tiempo, ¿ah? Para que esos cebadores se unan a su región complementaria, esto es entre 50 o 60 grados, se hibridan ahí, ¿ven? Ahora que estamos usando, hibridan esos cebadores, y luego lo caliento a 72 grados, que es en donde la TAC polimerasa es más efectiva. Entonces, acá es donde se da la síntesis, a los 72 grados. ¿no? Porque recuerdan, esta ADN polimerasa, su óptimo de funcionamiento está a esa temperatura. ¿no? Y bien, si esto lo repito una y otra vez, ¿no? lo que va sucediendo es que me va aumentando en forma exponencial, ¿no? la cantidad de moléculas. Así que al final lo que yo tengo son miles de millones de copias de un fragmento de ADN de un genoma, del que partí de un genoma. ¿no? O sea, solamente un fragmento que tiene el tamaño o es la secuencia que yo quiero analizar. Entonces mi problema ahora, tengo en ese tubito esos miles de millones de copias, lo que quiero saber es, digo, si están, y si están, cómo están. Entonces tengo algunas formas para saberlo. Una de ellas es a través de un método indirecto, que sería mirar en una electroforesis cómo se mueven esos fragmentos. ¿no? Y entonces lo que hago es, a través de un soporte sólido, aplico la muestra y aplico la muestra, y luego lo que permito es que generar un campo eléctrico en donde tenga, en este caso, en esta zona, se encuentra el polo negativo y en esta zona se encuentra el polo positivo. ¿no? Polo positivo aquí, polo negativo aquí, aplico electricidad y ustedes saben que el ADN, por tener carga negativa, lo que va a hacer es migrar a través de ese soporte sólido, ¿no? moviéndose hacia el lugar de la carga positiva. ¿no? De esta manera yo puedo reconocer si tuve ese fragmento de ADN que yo quería amplificar en mi reacción anterior. ¿no? Entonces, esto es lo que nos está mostrando, son todos productos de PCR. ¿no? Son todos productos en los cuales veo, si ven que en este caso dio lugar a diferentes tamaños de esos fragmentos. Esto puede significar muchas cosas. Por ejemplo, que en ese fragmento que yo quise amplificar, dentro de ese fragmento hay o expansión o reducción de esa región, ¿tá? por varias razones. La otra forma que tengo de conocer esa amplificación que tengo, esos productos de PCR, es directamente secuencial. ¿no? La electroforesis es algo que se utiliza mucho y en general lo vamos a ver en varios de los problemas que en general manejamos. Entonces por eso interesa tratar de extenderse un momento. Para eso vemos que en la electroforesis de los ácidos nucleicos lo que buscamos es separar esos fragmentos, ya sean de ADN o ARN, en un gel de agarosa. La agarosa es ese soporte sólido que yo comentaba, ¿tá? utilizando ese campo eléctrico. Entonces esos fragmentos se van a separar a través de su tamaño o de su carga eléctrica. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Preparamos una solución de agarosa que simplemente la calentamos en un microondas
Y luego de que eso es un líquido, se queda en un líquido caliente, lo ponemos en un molde. ¿Tá? Y ese molde tiene lo que le va a dar una forma como si fuera algo así como un ladrillito fino. ¿Tá? Y ese ladrillito fino tiene a su vez en uno de sus lados una serie de agujeritos que llamamos pocillos. ¿Tá? Esos pocillos los construimos, ¿tá? A partir de insertar esto, ¿tá? En esa agarosa y de esperar a que se enfríe. Cuando se enfríe, adquiere la forma de ese ladrillito fino más una serie de agujeritos en uno de los lados. Lo que hacemos es colocar esos agujeritos, o sea, ese agarosa, la colocamos dentro de lo que se denomina esto, que es una cuba, en donde va a haber un buffer que nos va a permitir que corra la electricidad. ¿No? Esos pocillos van a quedar posicionados del lado del polo negativo. ¿No? O sea, en este lugar. ¿No? ¿Para qué? Para que el ADN pueda migrar hacia el polo positivo. ¿No? Aplicamos, ¿no? Es lo que estaba acá, aplicamos, colocamos la muestra y luego aplicamos electricidad y esperamos un tiempo prudente para que vaya migrando ese ADN. Lo que hacemos luego es visualizarlo utilizando como tinción un agente que se va a intercalar en la doble hebra de ADN y que cuando lo iluminamos con luz ultravioleta florece. Y eso es lo que ustedes están viendo en estas imágenes. Esto en realidad es una foto en la cual le estamos viendo el negativo de esa foto. Entonces, lo que ven aquí es el ADN que ha migrado. ¿Qué característica tiene? Y es que como son todos fragmentos todos del mismo tamaño, migran todos juntitos, van avanzando todos parejitos. ¿tá? Entonces, este tamaño es diferente a este tamaño. Como los fragmentos chicos son más rápidos porque pasan a través de esas moléculas de agarosa con mayor facilidad. Un ADN que tiene un fragmento mucho más grande, digo, le cuesta pasar a través de esas moléculas y entonces va a ir más lento. Para que tengan una idea, imaginarse, es como si se escapara un niño adentro de una manifestación. El niño corre mucho más rápido, es el pequeño, se va a mover más rápido y nosotros nos va a costar mucho más movernos para alcanzarlo. Entonces eso es lo que está sucediendo en parte aquí. Entonces, de esta manera nosotros podemos separar esos fragmentos y saber, por ejemplo, si hubo una amplificación y si no la hubo, y si los fragmentos son todos iguales, como es en este caso, o si son distintos. ¿tá? No podemos saber nada sobre su secuencia. ¿tá? No podemos saber nada sobre su secuencia. Podemos saber si está o no está, ¿tá? O si tiene más o menos tamaño ese fragmento que amplifiqué. ¿tá? O, como vamos a ver luego, que corté con una enzima. Entonces, una forma de saber qué es lo que tengo ahí es secuenciando. ¿ah? Secuenciando ese ADN. Y para eso se han ido desarrollando varias técnicas, pero me interesa mostrarles brevemente cómo funcionó las primeras que se empezaron a trabajar. ¿Recuerdan ustedes? En la replicación del ADN, nosotros teníamos unos nucleótidos trifosfatados, o sea, unos deoxirribonucleótidos, o deoxinucleótidos que están trifosfatados, ¿tá? Y esos son los elementos que se van a ir agregando, los nucleótidos que se van a ir agregando, que por una reacción Podiester, ustedes saben de que se liberan esos dos fosfatos, ¿tá? Y ese nucleótido se agrega a la cadena que está creciendo. ¿Recuerdan cómo es la dirección en la cual se sintetiza, de 5' a 3'? Así que si yo quiero tener una reacción, lo que tengo son nucleótidos trifosfatados, ¿no? Los cuales se van a ir agregando. Ahora, este señor Sanger tuvo una idea muy interesante. Dijo, ¿qué pasa si agrego
un dideoxinucleótido, o sea, un nucleótido en donde sustituí por un hidrógeno el oxidrilo que está en el carbono 3. Cuando se agrega ese hidrógeno en el carbono 3, lo que sucede es que esta reacción no se puede dar. ¿No? La bloqueo. Ups. Se bloquea la reacción. ¿Sí? Y entonces no se sigue sintetizando esa cadena, porque queda bloqueada por esa situación. ¿No? Bien. Bien. Si esos dideoxinucleótidos a su vez los marco con un fluorocromo diferente por cada nucleótido, en la citosina lo marco con un fluorocromo que florece en azul, la timina en rojo, la adenina en verde y la guanina en negro, que sería en nada. ¿No? Lo que sucede es que si yo realizo una reacción de PCR en donde mezclo nucleótidos trifosfatados más estos dideoxi marcados, ¿no? En una mezcla en la cual no son muy abundantes ellos, lo que va a suceder es que al empezar la reacción de PCR, la síntesis, digo, se va a ir elongando esa cadena y en algún momento, recuerdan que la ADN polimerasa elige al azar y va probando hasta que encuentra el nucleótido adecuado, entonces en un momento puede elegir uno de estos dideoxi, que, y por ejemplo en este caso corresponde una citosina en este lugar, pero elige la que está marcada, la dideoxi, la agrega y ahí se bloquea entonces la síntesis. ¿Tá? En el segundo ciclo, esa cadena no va a ser, esa cadena que quedó bloqueada, no va a poder seguir siendo sintetizada, pero sí la hebra que funcionaba como molde. Así que volverá otra vez a sintetizar y en algún momento parará, ¿no? Porque se bloquea por la entrada de uno de estos dideoxis, ¿no? En la síntesis. ¿Qué es lo que tenemos como resultado después de realizar un PCR en donde teníamos esa mezcla de nucleótidos trifosfatados, como los que manejamos siempre, más unos dideoxis, ¿no? Que están marcados? Es que yo al final tengo una cantidad de secuencias, ¿no? Que se interrumpieron. Pero lo interesante es que se interrumpieron, ¿sí? En un nucleótido que a su vez ese nucleótido está marcado, ¿sí? Con un fluorocromo. Si yo esa muestra la hago correr en un gel y luego con un láser la ilumino, ¿ah? Por donde corrió esa muestra, lo ilumino con un láser, ¿ah? Lo que va a suceder es que va a ir floreciendo en la medida que pasa ese láser según el color que corresponda a ese nucleótido marcado. ¿No? Entonces lo que vamos a ver, en vez de lo que veíamos antes, que veíamos floreciendo en un solo color, vemos que empieza a florecer en 4 colores diferentes. Y como esto es al azar y a su vez está medio para que se bloquee en algún momento. Recuerden que son miles de millones de fragmentos que yo puedo obtener en una PCR. Entonces, tengo al final una población de segmentos que son de este tamaño. Tengo una población de segmentos que son de este tamaño. Entonces, esto florece fuerte y lo puedo ver, ¿no? Lo puedo detectar. Y lo que mido son los colores. Y la diferencia entre un fragmento y el otro es de un solo nucleótido en esa corrida electroforética. Así que lo que obtengo, si lo leyera con un lector óptico,
es una serie de picos. ¿Tá? Cada pico corresponde a una base diferente. Así que yo parto de este segmentito pequeño y voy viendo en este cromatograma, como se denomina a esto que estamos viendo aquí, voy viendo y puedo ir identificando cada una de las bases que se fueron agregando a lo largo de esta síntesis interrumpida. De esta manera, digo, yo secuencio ese fragmento totalmente. Y así, el método Sanger, digo, modificado al final en una máquina, que es la que estamos viendo acá, es con la cual se secuenció todo el genoma humano. El problema de estas máquinas es que no pueden secuenciar fragmentos muy grandes, sino que son de 1000 pares de base, 1200 pares de base, el máximo que tienen. Así que el genoma humano realmente fue una actividad industrial. ¿tá? Acá lo que ustedes están viendo es un laboratorio, tuve oportunidad de ver uno de ellos funcionando, en donde ustedes tienen todos estos personas que están trabajando al lado de decenas de máquinas iguales a esta, en donde van introduciendo los fragmentos que se fueron generando previamente para secuenciarlos. Y así se secuenció el genoma humano. Esto fue muy tedioso, llevó muchos años, y luego aparecieron lo que hoy conocemos como la secuenciación con técnicas masivas, que lo que hacen es miniaturizar todo el proceso que estaba hablando antes, lo miniaturizan y lo dejan en esta plaquita, y casi con ciertas modificaciones lo que hacen es una pequeña PCR en donde van midiendo cada nucleótido que se va incorporando. Y esto lo pueden visualizar a través de unos lectores ópticos. Entonces, digo, van sabiendo en cada momento, o sea, en cada ciclo de ese, entre comillas, PCR, van viendo qué nucleótido se va agregando en cada uno de estos puntos. Estos puntos son realmente microscópicos. ¿no? Así que, digo, logra eso, y por lo tanto, en una sola reacción, ustedes pueden secuenciar enormes cantidades de ADN. ¿no? Pero si esto les parece impresionante, que en realidad si logran leer acá, lo que dice son 300, 400 pares de base de tamaño, tiene esto, lo que hace es secuenciar además miles de millones de secuencias se obtienen. Para lograr esto, lo que hago es el genoma lo fragmento en pedacitos muy pequeños, de unos 300 pares de base, lo fragmento, le agrego esta serie de adaptadores y lo que va a hacer es, lo que les comentaba, una especie de PCR local en esta región, y lo que va a ir midiendo es cada nucleótido que se incorpora. ¿no? Pero si les parece increíble, para mí, más increíble es este otro secuenciador. No sé si se dan cuenta el tamaño que tiene, es lo que se ve acá. Parece un pendrive grande, un antiguo pendrive. Y ustedes lo que hacen es colocar su muestra de ADN, que también está semifragmentada, no tan pequeña, sino que pueden ser en fragmentos un poco más grandes, y el ADN lo que hace es pasar a través de un poro, ¿no? Y lo que mide en este poro, ¿no? Tiene una serie de sensores que lo que miden son los cambios eléctricos que genera cada uno de los nucleótidos. O sea, una timina, una guanina, una citosina, ¿no? Tienen cargas eléctricas diferentes, y eso lo detecta en ese poro a nivel microscópico, a nivel molecular, disculpen. ¿no? Y entonces mide ese cambio eléctrico, ¿no? Y esa señal se envía, como lo ven acá, a una computadora, digo, una laptop. ¿no? Y reconoce esos cambios a qué nucleótido se corresponden. ¿no? Con esto logramos tener secuencias muy largas y casi de que forma inmediata sabemos qué es lo que estamos secuenciando. ¿no? Con este secuenciador se secuenció el virus del SARS-CoV-2. Entonces,
tenemos la secuencia. ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Podemos manipularla a ese segmento de ADN? Sí. Digo, eso es muy simple, ¿no? Lo que hacemos, muy simple, disculpen. No es tan simple, pero se pueden manipular. Hoy tenemos muchas herramientas para poder hacerlo. Una de esas herramientas es el uso de esas enzimas de restricción que les comenté antes. Estas enzimas de restricción son de origen bacteriano y cortan el ADN, ¿no?, en secuencias que reconocen, ¿no? Sobre esas secuencias, estas enzimas se unen y cortan el ADN, la doble hebra. Esas secuencias tienen una característica, y fíjense, son palíndromos. Entonces, en este caso, tenemos esta secuencia que es GAATTC. Esto es un palíndromo, como ven, ¿no? La enzima de restricción, la EcoR1, reconoce esa región y lo corta, ¿no? Corta la doble hebra, ¿no?, en esta región, dejando lo que se llama unos extremos pegajosos, ¿no? ¿Por qué? Porque quedan una secuencia monocatenaria libre. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? La EcoR1, que es un ejemplo, un lindo ejemplo para tener en cuenta. La EcoR1 es un dímero, son dos cadenas polipeptídicas idénticas, y cada una de ellas tiene un sitio de unión al ADN. Y recuerdan de que a veces preguntábamos en los talleres si habían proteínas que se unían al ADN y qué diferencias tenían, por ejemplo, con las histonas. Bueno, estas, por ejemplo, son unas de ellas. Reconocen una secuencia en particular que era la que les comentaba acá. ¿Se dan cuenta del tema del palíndromo? Lo que significa es que una de estas cadenas polipeptídicas reconoce un motivo de 3 nucleótidos y la otra reconoce el motivo de 3 nucleótidos, ¿no? Si se fijaron, esto lo hacen reconociendo, como les muestra en el esquema acá, en el surco mayor, ¿no?, esas características que veíamos que tienen a nivel molecular, ¿no? Las marcas moleculares son las que reconocen ese sitio, ¿no?, de la EcoR1 que se une al ADN. Y cuando encuentra esa secuencia particular, ¿no?, como la que vemos acá, se une y corta. ¿Sí? Entonces, eso es una herramienta extremadamente potente, porque yo puedo ir a buscar regiones de este tipo, y es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, esta no es la única, hay decenas de enzimas de restricción. Digo, para que tengan una idea, digo, estas enzimas de restricción se llaman del tipo 2, ¿no?, porque reconocen regiones bien particulares, ¿no?, y son decenas, ¿no? Hay catálogos de enzimas de restricción, y cada una reconoce un sitio diferente. Por ejemplo, la ALU1 lo que te deja es un extremo romo, en vez de ser pegajoso, que se dice, lo que tiene es corta las dos hebras en esta región, ¿no? Y es lo que está acá. ¿Qué me sirve esto? En principio, digo, es una forma de saber qué tipo de secuencia tenía. Tengo un fragmento de ADN donde la EcoR1 corta en 2 lugares, ¿no? Así que me genera 1, 2, 3 fragmentos, ¿no?, los que estamos viendo, uno de 80, uno de 300 y uno de 100. ¿Sí? Si le agrego esta otra enzima de restricción, ella solamente corta en un solo lugar de ese fragmento. Así que me genera 2 fragmentos de 220 y 260. Si yo combino estas dos enzimas, ese fragmento se corta con este patrón. Bueno, esta era una manera en que teníamos antes de reconocer si teníamos la secuencia que estábamos buscando, ¿sí?, porque mantenían un patrón de secuenciación. ¿Y cómo lo visualizo? Corriendo una electroforesis en donde veo ese patrón de secuencia.
Si había un cambio en el cual modificaba algún nucleótido que era reconocido por estas enzimas de restricción, el patrón cambiaba. Por ejemplo, si cambiaban la secuencia, supongamos en la EcoR1 por una T, una G, esto ya no lo reconoce la EcoR1, entonces no se corta. Así que estos fragmentos no lo íbamos a ver. Lo que íbamos a ver era este y este solo. Ese perfil es el que nos permitía saber con qué secuencia nos encontrábamos. Esto no es ya muy utilizado, pero sí tuvo mucho auge en los años 70, 80, 90, hasta los 2000, porque nos permite trabajar con secuencias muy grandes, ¿no? Por ejemplo. Y eso se hace a través de una técnica que se llama Saudenblot. Saudenblot viene de un señor que fue el primero en describir este método. Este método lo que consiste es en el ADN cortarlo con una enzima de restricción y luego correr una electroforesis. Así que lo que obtengo son un patrón de todos fragmentos de ADN generados por esa enzima de restricción, ¿no? Esa agarosa, lo que hago es transferir desde esa agarosa, transferirlo a una membrana, que puede ser de nitrocelulosa, puede ser de nylon, transfiero el ADN. Es un método un poco tedioso, pero me permite trasladar el ADN tal como estaba en esa agarosa, ¿no? Entonces, en esta membrana de nitrocelulosa tengo mi ADN ahora, ¿no? Lo bueno de eso es que esas membranas las puedo tratar de diferente manera y entre otras cosas porque el ADN lo dejo fijo a este soporte, no se va a mover más de ahí, ¿no? Va a quedar pegado en esa membrana, ¿no? Y entonces, aquí viene lo interesante, lo que puedo hacer es esta membrana, colocarla en una solución en donde se encuentre un segmento de ADN que tenga la secuencia de la región que yo quiero analizar. Eso lo caliento, lo dejo enfriar y ese segmento se va a unir al ADN que está pegado en esa membrana que tenga la secuencia complementaria. Y por supuesto que ese segmento de ADN que denominamos sonda está marcado de alguna manera, entonces lo puedo visualizar. En general al principio se hacía con radioactividad, que es lo que estamos viendo acá. Y entonces queda marcado. ¿Qué sucede? De toda esta cantidad de fragmentos de ADN generados por la enzima de restricción, ¿no? Yo visualizo el que me interesa. ¿De qué me sirvió eso? Bueno, por ejemplo, tengo el ADN, lo fragmento, lo hago correr y ven que tienen todos los fragmentos posibles de tamaños posibles, ¿no? Entonces lo traslado a una membrana, esa membrana la incubo, así se dice, con una sonda, ¿no? Para los fragmentos de ADN que quiero estudiar, ¿no? Eso lo dejo enfriar, se va a unir, y luego, en este caso, como les dije, es radioactivo, así que con una placa radiográfica, digo, la expongo y entonces veo las marcas de mi sonda, de la sonda que me interesa, ¿no? En todo este ADN que está dispuesto acá, lo veo solamente esas marcas, ¿no? Puedo discriminarlo. De esa manera, lo que puedo hacer es estudiar genes, ¿no? Saber si están presentes o no, y genes si tienen algún cambio, el que fuere, ¿no? Puedo saber si están presentes o no, o de qué forma, ¿no? Y hay alelos de ese gen presente, ¿no? Y así es lo que hacemos. Entonces, esta técnica tuvo mucho auge. Partimos del ADN y la denominamos Saudenblot en honor a este señor, pero después se hizo lo mismo con ARN, ¿tá? Puedo hacer una electroforesis con ARN y aplicar el mismo procedimiento. Y también se hace con proteínas, y a eso se lo denominó Western, ¿tá? O sea, en realidad, a partir de este nombre, lo que se generó fue utilizando
¿no? Y esto es lo que ustedes ven. Entonces, un gen, con estas técnicas, yo lo que puedo hacer es, un gen, puedo analizar su secuencia a través del Sauden, puedo analizar la transcripción, el ARN mensajero que da lugar a este gen a través de un Norden, ¿tá? Y puedo a su vez también estudiar en esa célula las proteínas que da lugar a ese gen, ¿tá? A través de un Western, ¿no? Y utilizan los mismos principios, ¿no? En este caso tengo una sonda, ¿no?, que está marcada y va a unirse al lugar en donde se encuentre el fragmento de ADN, ¿no?, correspondiente, complementario. Lo mismo lo hago con los ARN, ¿tá? Y en el caso de las proteínas lo que utilizo es un anticuerpo, ¿no?, que reconoce esa proteína que me interesa, ¿no? Claro, esta es una forma, o sea, por complementariedad de bases, por hibridación, estoy reconociendo esos ácidos nucleicos. Bueno, lo que se hizo luego fue miniaturizar estos sistemas, ¿tá?, hasta lograr poner en una placa, que ustedes ven el tamaño que tiene, miles, millones de sondas, ¿tá?, pegadas, ¿tá? Y lo que hago únicamente es, sobre esa placa, fragmento mi ADN o mi ARN, ¿sí?, lo marco con un fluorocromo, en este caso es rojo, lo marco con un fluorocromo y lo dejo que se hibride con esas ondas que están pegadas en ese soporte sólido, ¿tá? Estas hibridaciones, lo que sucede es que esos fragmentitos se van a pegar. En algunos puntos se pegan, en otros puntos no se pegan. ¿Qué son esos puntos? Cada uno de esos puntos sé perfectamente qué secuencia tiene la sonda, ¿tá? Yo sé perfectamente qué secuencia tiene, ¿tá? Así que si se pega en este extremo, como es lo que estamos viendo ahora ahí, o se pega ahí, yo sé que en esta muestra hay una secuencia, ¿tá?, en este caso desde ARN, que es complementaria a esta sonda. Esta sonda puede ser un gen, ¿no? Puede ser un gen, y entonces lo que sucede es, incubo, luego lo ilumino con luz ultravioleta y le tomo una foto, y así se ven las fotos. Esto es microscópico, ¿tá?, de tamaño pequeño. Y miro los colores, y ven que me aparecen rojos, me aparecen verdes, porque esto es un control que yo utilizo, ¿tá?, y me aparecen en amarillo, que es cuando están las dos ondas juntas, ¿tá? Y así yo puedo saber si en esta muestra, ¿tá?, habían ARN mensajeros de un gen o de otro, ¿tá? Lo mismo puedo hacer con el ADN, entonces puedo analizar 6 millones de variantes, ¿tá?, del genoma humano a través de este sistema. Y ahora, ¿podemos manipular estos genes? Sí. Eso es lo que hacemos, es lo que se hace hoy, ¿tá? Manipular el genoma. Es algunas técnicas que ya se empezaron hace ya unas décadas atrás y cada vez están más refinadas, ¿tá? Una de ellas es transformar una bacteria con un plásmido recombinante. Los plásmidos son unos pequeños segmentos de ADN que están presentes naturalmente en las bacterias y son los que, por ejemplo, llevan los genes que le confieren resistencia a los antibióticos. Estos plásmidos eh, se pueden transmitir de una célula a otra bacteriana, ¿no? Eso es algo que es natural, común, y es así como adquieren la resistencia a antibióticos. Lo que se hace es tomar ese plásmido, al que denominamos vector, ¿tá?, lo cortamos y introducimos el segmento de ADN que nosotros queremos. Acá lo que se está mostrando es un ADN de una célula eucariota a la cual extraje el segmento de interés y corté mi plásmido, mi vector, e introduje, ¿no?, ese segmento de ADN aquí. Y lo uno a ese plásmido a través de ¿quién? Una ligasa, ¿recuerdan? La que se necesitan para resolver el problema de los fragmentos de Okazaki, por ejemplo. Entonces, digo, resuelvo eso y tengo un plásmido que lleva un ADN que no es bacteriano.
ese plásmido lo introduzco en una bacteria y entonces tengo ahora un organismo que lleva un fragmento de ADN que no es de esa especie. Este fragmento, si es un gen completo, puede llegar a ser transcripto y traducido a una proteína. Si lo piensan, esto es algo ya muy común y, por ejemplo, la insulina de los diabéticos proviene de estos sistemas. Ahora, si damos un paso más, lo que podemos hacer es modificar organismos más complejos, como por ejemplo un ratón. Y esos son los animales transgénicos. La forma de hacerlo, explicado brevemente, es tener el gen que me interesa e introducirle otro gen, en el medio de esa secuencia, introducir otro gen y ese fragmento modificado en células embrionarias de ratones, por ejemplo, en este caso, que son negros, ¿no? Si yo generara un individuo con esta célula, vería que el ratoncito es negro. Entonces tengo células embrionarias en las cuales inserto este segmento de ADN y una serie de mecanismos obligo a la célula a que por recombinación homóloga, ¿recuerdan esto? Por recombinación homóloga, porque tiene un segmento y este segmento es idéntico al de el gen que está presente en esa célula. Entonces, por recombinación homóloga, lo que hacemos es introducir este gen nuevo. Este gen nuevo lo que hace es disrumpir el gen y entonces lo apago. Esas células las introduzco en un embrión de un ratoncito blanco, de pelo blanco. Lo introduzco ahí y dejo que se produzca esa camada. Esos ratoncitos son híbridos que llevan células propias, originales, más otras células de unos ratoncitos que tenían pelo negro, y entonces los vemos así, a estos ratoncitos. Estos ratoncitos llevan dos tipos de células. Estas células que introduje, si llegan a estar dentro de la línea germinal, si yo cruzo dos ratoncitos de este tipo transgénico, lo que obtengo es una homocigota con la mutación de este gen. O sea, bloqueo. Y ese ratoncito van a ver que no perdió totalmente ese gen. Y es la manera que hemos tenido de estudiar muchos de los genes que hoy hablamos, por ejemplo, los vinculados al cáncer. Es la forma que hemos tenido para estudiarlo. Y por último, y terminando, esa manipulación cada vez es mucho más confiable. No voy a mencionar quiénes son estos actores, pero sí este CRISPR-Cas9 es alguien que ustedes han sentido nombrar. A través de este sistema, que es también de origen bacteriano, es posible en un genoma eucariota introducir un cambio muy fino en el cual yo logro cambiar una secuencia particular. Estos sistemas se venían probando y se prueban todavía, pero no son tan eficientes como lo es este. Este es el que se está hablando hoy por hoy en todos lados. Este sistema lo que hace es, si ustedes ven aquí, lo que hay es un ARN. Este ARN marcado en rojo tiene la secuencia que es mi blanco, complementaria a mi secuencia blanco. Esa secuencia, este sistema la va a encontrar y la va a modificar, o sea, lo va a editar y cambiar la secuencia a la secuencia que yo quiero. No pueden ser fragmentos muy grandes, pero pequeños cambios me permiten hacer muchas cosas. Y es hoy lo que se está trabajando. Espero que sobre las últimas clases podamos llegar a comentar sobre cómo funciona esto para un poco desmistificar lo que a veces se escucha por ahí. Y con esto muchas gracias y seguimos en la próxima.